Ahora vamos al testamento de Zebulón, que tiene que ver con la compasión. Perec 1. Copia de las palabras de Zebulón del testamento que dio a sus hijos a la edad de 114 años. 2 después de la muerte de Jehusef, les dijo: oídme, hijos de Zebulún, prestad atención a la palabra de vuestro padre. Yo soy Zebulún, un buen regalo para mis padres. Al nacer yo, se enriqueció muchísimo nuestro padre en rebaños de ovejas y bueyes, ya que consiguió su lote por los bastones de los 2 colores. No tengo conciencia, hijos míos, de ningún pecado durante mi vida, salvo de pensamiento. No me acuerdo de ninguna transgresión de la Torá, salvo el pecado de ignorancia cometido contra Jehusef, porque determiné con mis hermanos no decir nada a mi padre de lo sucedido. Mucho lloré en secreto, pues temía a mis hermanos, ya que habían convenido todos que si alguien desvelaba el secreto, sería pasado por la espada. Pero cuando querían acabar con Jehusef, los exhorté con muchísimas lágrimas a que no cometieran tal impiedad. Perec 2. Habían llegado Simeón y Gad airados contra Jehusef, dispuestos a aniquilarle. Cayendo de hinojos, éste les decía: apiadaos de mí, hermanos míos, tened compasión de las entrañas de Jacob, nuestro padre. No pongáis vuestras manos sobre mí para verter sangre inocente, ya que no he faltado contra vosotros. Y si lo hubiera hecho, aplicadme un correctivo, pero no levantéis vuestra mano a causa de Jacob, nuestro padre. Después que afligido pronunció estas palabras, me sentí movido a compasión y comencé a llorar. Mi corazón se derritió en mi interior y toda la masa de mis entrañas se reblandeció en mí. Lloraba Jehusef y yo con él. Mi corazón palpitaba con fuerza, las articulaciones de mi cuerpo se descoyuntaron y no podía tenerme en pie. Viendo a Jehusef que él lloraba y yo con él, y que los demás se lanzaban a matarle, se escondió detrás de mí suplicándoles. Reuben intervino así: hermanos, no lo matemos, sino arrojémosle a una de esas cisternas secas que cavaron nuestros padres y en las que no hallaron agua. Pues por esta razón el Adón había impedido que subiera agua por ellas, para que Jehusef pudiera salvarse. Así lo hizo el Adón hasta que vendieron a Jehusef a los Yismaelim. Perec 3. Hijos míos, yo no tuve parte en el precio de la venta de Jehusef, pero Simeón, Gad y los otros 6 de nuestros hermanos tomaron el dinero de la venta de Jehusef y se compraron sandalias para ellos, sus mujeres e hijos, y dijeron así: no compremos con el alimento, ya que es el precio de la sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos con nuestros pies, pues dijo que iba a reinar sobre nosotros. Así veremos en qué paran sus ensueños. Por esta razón se haya escrito en el libro de la Torá de Moshe: al que no quiera suscitar descendencia a su hermano, desátenle las sandalias y escúpanle a la cara. Entonces este pasuk al parecer no es parte del escrito original, ya que esto fue posterior, Moshe fue posterior. Los hermanos de Jehusef no querían que éste viviera, por eso el Adón les desató las sandalias que se habían calzado contra Jehusef su hermano. Pues llegados a Mizraim, fueron los siervos de Jehusef quienes les desataron las sandalias ante la puerta de la ciudad, y así se arrodillaron ante su hermano como ante el faraón. No solo se arrodillaron, sino que fueron cubiertos de esputos inmediatamente, aún de hinojos ante él, y así quedaron confundidos ante los egipcios, pues estos escucharon luego todas las maldades que habían hecho a Jehusef. Perec 4. Después de arrojarle a la cisterna, se pusieron a comer. Yo no probé bocado durante 2 días con sus noches, lleno de pena por Jehusef. Tampoco Yehudá comió con ellos, sino que estaba vigilando el pozo, temeroso de que Simeón y Gad fueran y lo mataran. Viendo que yo no comía, dispusieron que lo vigilase hasta su venta. Pero Jehusef en la cisterna 3 días con sus noches, y lo vendieron así hambriento. Cuando pasaron 3 días y 3 noches, se enteró Reuben de que Jehusef había sido vendido en su ausencia. Rasgó sus vestiduras y se lamentó con estas palabras: ¿cómo podré mirar al rostro de Jacob, mi padre? Tomó el dinero y corrió tras los mercaderes, pero no halló a ninguno, ya que, dejando el camino principal, habían tomado un atajo a través del país de los trogloditas. Reuben no comió durante ese día. Se acercó entonces Dan y le dijo: no llores ni te lamentes, pues se me ha ocurrido lo que vamos a decirle a nuestro padre. Sacrifiquemos un cabrito, impregnemos con su sangre
el manto de Yehusef y digamos, mira, si este es el manto de tu hijo, y así lo hicieron. Pues cuando iban a vender a Yehusef, le despojaron del manto de nuestro padre y lo cubrieron con uno viejo de un esclavo. Shimeón tenía el manto y no quería entregárnoslo, pues deseaba rasgarlo con su espada, airado porque Yehusef, a quien no había podido matar, aún vivía. Nos levantamos todos contra él y le dijimos, si no nos lo das, diremos que tú solo has cometido esta maldad en Israel. Él lo entregó y obraron tal como había dicho Dan. El Perec 5. Ahora, hijos míos, os conmino a que guardéis los mitzvot del Adón. Seáis compasivos con el prójimo y mostréis entrañas de misericordia hacia todos, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Por esta razón me ha bendecido el Adón, y mientras todos mis hermanos han sufrido enfermedades, yo he pasado la vida sin ellas, pues el Adón conoce el propósito de cada uno. Tened entrañas de rajem, hijos míos, porque tal como obréis con vuestro prójimo, así actuará el Adón con vosotros. Por ello, los hijos de mis hermanos se enfermaban y morían a causa de Yehusef, ya que no habían tenido rajem en sus corazones. Mis hijos, por el contrario, se mantuvieron sin enfermedades. Como sabéis, cuando estaban en Kenán, en la costa, me dedicaba a pescar para mi padre Jacob. Muchos se ahogaron en el mar, pero yo no sufrí daño alguno. Perec 6. Fui yo el primero que construyó un bote para navegar en el mar, porque el Adón me dio inteligencia y sabiduría para ello. Puse un madero en la popa e hice una vela en un tronco recto en medio del bote. Navegando en él por la costa, me dedicaba a pescar para la casa de mi padre hasta que llegamos a Misraim. Lleno de conmiseración, hacía partícipes de mi pesca a todos los forasteros. Si encontraba alguno o un enfermo o anciano, cocía los peces, los preparaba bien y le daba a cada uno según su necesidad, reuniéndolos y compartiendo sus preocupaciones. Por esta razón el Adón me otorgaba una pesca abundante, pues el que comparte con el prójimo recibe muchísimo más del Adón. Fui pescador durante 5 años, haciendo partícipe de lo mío a todo ser humano y subviniendo a todas las necesidades de la casa de mi padre. Durante el verano pescaba y en el invierno guardaba los rebaños con mis hermanos. Perec 7. Ahora voy a contar lo que hice. Vi a un hombre sufriendo por su desnudez en invierno. Apiadado de él, sustraje un manto de mi casa y se lo di ocultamente al que padecía frío. Hijos míos, de lo que el Adón os proporcione, apiadaos de todos, usando rajem, sin distinción, y socorred la necesidad de todo ser humano con bondad de corazón. Y si en cualquier momento no podéis dar a quien lo necesita, compadeceos de él con entrañas de rajem o de misericordia. Si mi mano no encontraba en algún momento que dar al necesitado, le acompañaba durante 7 estadios, llorando con él, y mis entrañas se volvían hacia él compasivamente. Perec 8. Hijos míos, tened compasión con todo ser humano en rajem, para que el Adón, movido también a compasión, se apiade de vosotros. Porque en los últimos días el Adón enviará su piedad sobre la tierra y habitará donde encuentra entrañas de rajem. En tanto el ser humano tenga compasión a su prójimo, así la tendrá el Adón. Pues cuando bajamos a Misraim, Yehusef no nos hizo daño alguno, sino que sintió compasión al verme. Acordándoos de su comportamiento, no seáis resentidos, hijos míos, sino amaos unos a otros, y no andéis examinando la maldad de vuestro hermano. Eso rompe la unidad y desbarata todo sentimiento de familia, intranquiliza el alma y aniquila la existencia, pues el resentido no alberga en sí entrañas de rajem. Perec 9. Considerad las aguas. Cuando marchaban por un mismo cauce, arrastraban piedras, leños, tierra y arena. Pero si se divide en múltiples flujos, la tierra la absorbe y no pasa nada. Si os separáis, os ocurrirá lo mismo. No os dividáis en 2 cabezas, porque todo lo que hizo el Adón tiene una sola cabeza. Él nos dio 2 hombros, 2 manos, 2 pies, pero todos los miembros obedecen a una sola cabeza. He leído en las escrituras de mis padres que en los últimos días os apartaréis del Adón. Habrá divisiones en Israel. Seguiréis a 2 reyes diferentes y cometeréis toda clase de abominaciones y adoraréis toda suerte de ídolos. Vuestros enemigos os esclavizarán y viviréis entre los gentiles con toda clase de enfermedades, tribulaciones y dolores del alma. Pero después
Os acordaréis del Adón, os arrepentiréis y él os volverá a vuestra tierra, porque es misericordioso y lleno de piedad. No tiene en cuenta la maldad de los humanos, ya que son carne, y el ruaj del error los engaña en todas sus acciones. Después el Adón en persona se levantará sobre vosotros como la luz de la Sedká o de la justicia, que lleva en sus alas curación y rajem o misericordia. Él rescatará a los hijos de los hombres de la cautividad de Belial, y todos los ruaquim o los espíritus del error serán oleados por sus pies. Hará tornar a todos los pueblos al celo por su causa, y veréis a Elohim en figura de hombre en el Migdash, que escogerá el Adón. Jerusalén es su nombre. Volveréis a irritarlo con vuestras maldades y malvadas acciones, y seréis rechazados hasta el momento de la consumación. Perec 10. Ahora, hijos míos, no os entristezcáis por mi muerte, ni quedéis postrados con mi marcha, pues resurgiré entre vosotros como un guía en medio de vuestros hijos. Me alegraré entre los de mi tribu, entre cuantos guardaron la Torá del Adón y los preceptos de Zebulún, su padre. Pero sobre los impíos hará caer Elohim un fuego eterno, y los hará perecer para siempre. Ahora corro hacia mi descanso, como mis padres. Temed al Adón vuestro Elohim con toda energía durante todos los días de vuestra vida. Tras haber pronunciado estas palabras, se durmió con un sueño dulce, y sus hijos lo depositaron en un féretro. Luego, subiéndole a Hebrón, lo enterraron con sus padres. Puesto aquí una conclusión, y es que Zebulón fue propicio para el Ruach debido a su compasión hacia el prójimo y hacia su padre.